Buenas noches, mis amados. Quiero darles un fuerte abrazo, un saludo muy especial, esperando que pronto nos volvamos a encontrar juntos, unidos como familia en Cristo Jesús. Ahora yo los invito a que usted ahí con sus familiares coja la palabra del Señor y vamos a abrirla en el Salmo 89. Salmo 89. Leo en favor de ustedes. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Amén. Vamos entonces a entregarle este servicio al Señor. Incline ahí su rostro y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos a ti, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Porque a ti cantaremos perpetuamente, Señor, porque aquí a ti te damos honor y gloria. Por eso, Señor, hoy te entregamos todo lo que vamos a hacer en el día de hoy y esperamos, Señor, que sea olor fragante para ti. Te entrego, Señor, estos medios electrónicos para que tú bendigas a todas aquellas personas que van a escuchar este servicio. Por eso, Señor, te damos muchas gracias, por eso te alabamos, por eso te bendecimos, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Damos honor. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no
Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios, no hay otro como tú. Nadie se iguala, nadie es igual, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios, porque no hay otro Dios, porque no hay otro Dios como tú. ¿Qué tal si sigue diciendo porque no hay otro Dios? Porque no hay otro Dios como tú. No hay otro, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios. Porque no hay otro Dios, porque no hay otro Dios como tú.
oh Dios. Está en este lugar.
Amados, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros pensamientos y guarde vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno poder volver otra vez a hablar de la santa palabra del Señor y comunicarme espiritualmente con ustedes. Quiero darle mil y mil gracias a todos y cada uno de los hermanos que han estado ayudando a los otros hermanos con ayudas económicas y además de eso con ayudas en especies. Hemos estado tratando de llegar a los más necesitados, hemos estado tratando de llegar a aquellos que verdaderamente han entrado un poquito angustiados en esta pandemia. Esperamos que Dios nos ayude bastante en esta misión y que todos juntos podamos salir de esta pandemia verdaderamente fortalecidos y llenos de ese poder de Dios para continuar nuestras vidas normales. Gracias a Dios que día tras día podemos regresar a nuestras actividades normales. Eso también tenemos que agradecerle al Señor, que por lo menos ya hay mucha gente laborando y ya se empiezan a vislumbrar, a permitir por lo menos ver el final de toda esta pandemia y la apertura entonces de las iglesias. En eso estamos. Así que sigamos orando y pidiéndole al Señor, no solamente por los enfermos de COVID en el mundo, por los enfermos de COVID en Colombia, en nuestra ciudad, sino además de eso, para la protección de los que aún todavía no nos ha dado el COVID, para que esa enfermedad no nos llegue. Y en segundo lugar, para que todos y cada uno de nosotros salgamos verdaderamente fortalecidos, llenos de ánimo y bendecidos por el Señor, y esta economía no sea de golpe para ninguno de nosotros. Bueno, vamos entonces a la santa palabra del Señor. Yo creo que todos ustedes han escuchado alguna vez una frase que dice: nadie está medio embarazada, sino que o se está embarazada o no se está embarazada. ¿La han escuchado alguna vez? ¿Cierto que sí? De la misma manera, yo creo que nadie termina un bachillerato o una carrera y le dan un medio título. No le dan, no, es que él le doy este medio título porque no alcanzó a hacer toda la carrera, o le doy este medio título porque alcanzó a hacer solo la mitad del bachillerato. No, terminas el bachillerato, te dan la carrera, te dan el título, terminas la carrera, te dan el título. Así es de simple. Luego es válido porque estudiaste. Hay universitarios y hay bachilleres mediocres, eso sí es verdad, eso es totalmente cierto. Hay gente que sale con su cartón de bachillerato o con su cartón profesional siendo de los mejores en la clase, pero también hay otros que salen con su cartón con las notas casi a ras, como quien dice 2.99, y le ayudaron por lo menos con el 3 para que pudiera ganar. En este orden de ideas también nosotros o somos cristianos o no somos cristianos. Estamos totalmente de acuerdo. Algunos cristianos son más o menos mediocres. Eso obviamente no debería ser así. Pero lo que tenemos que averiguar es si realmente somos o no somos cristianos. Y si somos cristianos, ¿hasta dónde nosotros nos estamos comportando como tal? Y de eso quiero hablar en el día de hoy. Quiero invitarlos con ustedes a que todos juntos leamos la santa palabra del Señor. Y para eso los invito a que abran sus Biblias en Hechos de los Apóstoles capítulo 26. Hechos de los Apóstoles capítulo 26. Y por favor vaya conmigo y busque del versículo 24 al versículo 30. Versículo 24 al versículo 30. Leemos todos la santa palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles capítulo 26. Versículo 24 al versículo 29. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 24. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades de ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas». Oremos y pidámosle al Dios de los cielos que nos bendiga, para que la palabra del Señor del día de hoy llegue a nuestros corazones. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu queremos darte gracias y queremos pedirte y rogarte que nos guíes hoy en tu palabra, Señor.
que por ese poder de tu Espíritu esa palabra entre a nuestro corazón, entre por esos oídos espirituales, abra nuestro corazón y nos permita, Señor, que ella haga nido en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros actos, de tal manera que nosotros salgamos de este lugar no solamente retados, sino incluso, Señor, también cambiados por el poder de esta palabra. Te lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado la predicación de hoy, Por poco, muchos son cristianos. Por poco, muchos son cristianos. Pablo había llegado a Jerusalén. Él sabía perfectamente que lo iban a arrestar. De hecho, lo miramos desde el capítulo 21, como él comienza a decirle a los ancianos que él iba a Jerusalén precisamente a buscar llevar el evangelio, y que, como le había dicho Jesucristo, él tenía que ir a reyes y él tenía que ir a otros tipos de personajes, y en ese ir a llevar el evangelio, aquellos gentiles posiblemente y con toda seguridad, porque el Espíritu se lo había dicho, lo iban a arrestar para llevar a Roma. Así que él estaba seguro de su misión. Llegó entonces a Jerusalén, se reunió con algunos ancianos, y estos ancianos, sabiendo lo que posiblemente pasaría, porque ya se enardecían muchos de las personas, de los judíos de aquella región, con la presencia de Pablo, le piden el favor de que se una a 4 hombres que habían hecho voto, y que junto con ellos, hiciera los 7 días de purificación y entrar al templo. Pablo les hace caso, entra con ellos al templo, y cuando está allí en el templo haciendo su rito, de pronto entran unos judíos de Asia, y escuchen por favor lo que dice la palabra en Hechos capítulo 21, entrando versículo 23 al 24. Entrando al templo, unos judíos de Asia alborotaron las multitudes y lo prendieron y dijeron: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Es decir, aquellos hombres lo estaban acusando, en primer lugar, de meter doctrinas falsas, de meter doctrinas que salían de los libros, que se salían de la doctrina de los libros sagrados, de ellos y de los profetas, y además de eso, de llevar gente impía, de llevar gente griega, en otras palabras, gentiles, al templo. El templo tenía una partecita donde los extranjeros podían entrar, pero había otra parte donde ya solamente entraban los israelitas. Allí era el lugar del sacrificio. Y están acusando a Pablo de entrar de ese lugar común al lugar que era solamente de los judíos a los gentiles, cosa que obviamente no había sucedido, pero que ellos lo acusaban de esto. Entonces vino una multitud, lo arrestaron, querían matarle. A raíz de todo el alboroto que se armó, lo metieron entonces, vino lo que se llama el tribuno, lo metió entonces a la fortaleza, allí lo esposaron y allí lo iban a azotar, pero de pronto Pablo les dice que si es lícito arrestar de esa manera a un romano, y el tribuno se asustó, y entonces lo soltaron, lo metieron de todas maneras a la cárcel. Al otro día el tribuno quería escucharle, pensando que de pronto Pablo lo podía acusar de haber hecho lo incorrecto con un romano. Y bueno, empieza una cadena de sucesos que termina con arrestarlo y vamos a llevarte entonces a Roma. Estando allí en Jerusalén, lo llevan a Cesarea. Estando preso en Cesarea, el camino a Roma, entonces sucede la llegada de el rey Agripa a la casa del gobernador Festo allá en Cesarea. Era una visita formal, y entonces Festo ya sabía, el gobernador ya sabía lo que estaba pasando con Pablo, y le cuenta a Agripa, que es el rey judío. Acuérdense que había un rey de los judíos que representaba a los judíos delante del César. El César era quien nombraba a este personaje, y Agripa es ese rey. Festo, que también es un hombre, digamos, judío, que gobierna en ese momento, o por lo menos conoce el judaísmo y gobierna esa región de Cesarea,
pues lo invita a su casa, están allí conversando, de pronto se habla sobre el tema de Pablo, y entonces Agripa dice, yo quiero hablar con Pablo. Luego entonces al otro día llega Festo, llega Agripa, y Agripa se acompaña de su esposa Berenice, y entran al lugar y llaman al preso llamado Pablo, y entonces comienzan a preguntarle qué es lo que ha pasado, y le piden entonces que él argumente su defensa. Llama poderosamente la atención que Pablo, en vez de argumentar su defensa diciendo que aquellos hombres estaban hablando mentiras y todo lo demás, Pablo lo que hace específicamente es decirle a aquellos hombres lo que fue su conversión, cómo conoció a Cristo. Y les empieza entonces a narrar toda esta cantidad de sucesos que pasaron en Damasco y luego toda esta cantidad de cosas. Y entonces llega un momento en el cual, con toda la presentación de Cristo y Cristo resucitado, de pronto Festo se levanta y le dice a Pablo lo que leímos en el versículo 24. Las muchas letras te han enloquecido, Pablo. El primer punto que quiero tratar de esto es que muchos saben, pero prefieren ignorar. Muchos saben la verdad, pero prefieren ignorar. Mientras que Festo asegura que Pablo es un letrado, un hombre de estudios, Pablo va a decir que entonces el que realmente es letrado y debería saber todo esto es el rey Agripa, versículo 26 de ese capítulo 26. Miren lo que le dice Pablo al rey Agripa. Agripa, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Si observan, Pablo le dijo 2 veces que él sabía, que él no ignoraba estas cosas. Le dice, el rey sabe estas cosas. Y luego le dice, no pienso que las ignores. No pienso que esto para ti sea una cosa que yo estoy hablando irrealmente. ¿Por qué? El rey Agripa era un judío. Como judío, durante sus 12 primeros años de vida le enseñaron la Torá y los profetas. De hecho, a los 12 años tenía que ir, como fue Jesús, a un ritual con los sacerdotes, donde se le preguntaba para que él pudiera entrar a ser verdaderamente parte de la comunidad de los judíos y pudiera seguir yendo al templo. Entonces se le preguntaban elementos básicos de la Torá. Jesús, por ejemplo, en el templo no solamente sabía los elementos básicos, sino que sabía mucho más cosas, y eso fue lo que produjo en aquellos sacerdotes que hablaban con Jesús, que ellos se admiraran de cómo Jesús sabía mucho más de lo que normalmente un muchacho de 12 años tenía que saber. Luego Festos no era un hombre que no supiera sobre la Torá, que no supiera sobre los profetas, que no supiera sobre la venida de un Cristo. Agripa conocía muy bien esto como judío. Agripa había entendido todo esto desde la niñez y sabía esto. Entonces Pablo le dice a él, porque no pienso que ignores nada de esto. Yo creo que estoy completamente convencido que tú lo sabes perfectamente. Luego sabes que hay un Cristo que debía venir a redimir al pueblo de Israel. No es algo desconocido. Entonces ocurre algo bien interesante. Mientras que Pablo está diciéndole a él todas estas cosas, él prefiere ignorar lo que significa el camino. Él sabe que existe una promesa de Cristo, él sabe que Cristo está en las Escrituras, que es el Mesías, pero él prefiere mejor ignorar a este Cristo, a este camino que ahora se plantea. Él quiere desconocer a este hombre del cual él también ha escuchado que murió en la cruz como el verdadero Mesías. Hay muchísimos hombres, hay muchísimas mujeres que, al igual que Agripa, conociendo el camino, lo quieren desconocer, lo quieren ignorar. Es más fácil ignorar. Ahora, ¿por qué es más fácil ignorar el camino? Aún conociendo el camino, porque cuando yo ignoro el camino, a mi conciencia la voy cauterizando y eso me permite tranquilamente pecar. Eso me permite hacer mi vida como a mí me plazca.
y de esa manera voy sacando paulatinamente a Dios de mis decisiones. Eso hace que yo pueda perfectamente entrar a la mundanalidad, perdónenme la redundancia, del mundo. Y entrando a la mundanalidad del mundo, puedo pensar como el mundo, actuar como el mundo, vivir como el mundo y gozarme de los placeres momentáneos del mundo, pero no me quita la responsabilidad delante de Dios. Pero algunos hasta prefieren ignorar la responsabilidad que tienen delante de Dios. Porque es más fácil para nosotros decir que no existe el pecado, que no existe el diablo y que no existe Dios, y hacer lo que la carne nos diga que hagamos y darle rienda suelta a la carne, que sabiendo eso, darle verdaderamente a Dios la posición y seguir una vida de santidad o una vida que le agrade a Dios. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos ahora es la pregunta que deberíamos estar haciéndonos todos los días. ¿Qué no nos atrae de Jesús? ¿Qué es lo que nos aleja verdaderamente de Él? ¿Qué es lo que hace que aún conociendo nosotros prefiramos ser ignorantes del camino, ignorantes de la verdad? Amados, yo creo que hay demasiada cantidad de gente que conoce perfectamente a Dios, que ha conocido perfectamente a Dios, pero prefieren mejor ignorar a Dios, porque eso, como les decía, le permite hacer muchas cosas. Agripa le dijo burlescamente a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano, versículo 28. O sea, a pesar de que era una burla, Agripa sabía que Pablo tenía razón. Porque entre otras cosas, Festo, junto con Agripa, estaban diciendo que Pablo era una persona letrada, era una persona que era conocedor de las Escrituras. Luego, por eso tranquilamente le dice Festos: las muchas letras te han vuelto loco. Pero ellos, a pesar de que Festo haya dicho eso, sabían perfectamente que Pablo estaba teniendo un argumento enormemente sólido. Cuando tú conoces los argumentos sólidos de Cristo, ¿qué haces con ellos? Cuando tú conoces perfectamente la Escritura, ¿qué haces con ella? Cuando tu pecado está escrito en la Escritura y tú definitivamente te haces el loco creyendo que no está escrito, ¿qué haces con esa verdad? ¿Qué crees que está pasando con esa verdad? Por eso decía, tú no puedes ser medio cristiano. Tú no puedes decir, no, sí, yo creo esto, pero esto ya no lo creo. Porque o lo creemos todo o no creemos nada. Yo puedo tranquilamente decir que Jesucristo es el Cristo, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Salvador, pero hasta dónde yo me acerco a ese Jesús para que sea mi Salvador, para obedecerlo. En Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesús les dice: vosotros me llamáis Señor, y es verdad. Y dice: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo que haga? ¿Por qué no obedecen? Porque no queremos caminar por este camino. En segundo lugar, quiero mostrarles algo bien bonito dentro de esta escritura. ¿Qué hace que seamos cristianos verdaderos? ¿Qué es lo que hace verdaderamente que nosotros dejemos de caminar como cojos, como paralíticos en el camino, la verdad y la vida, y nos paremos y caminemos rectamente con paso firme, pegados de la mano del Señor por el camino, la verdad y la vida? En la presentación que Pablo hace de su defensa, yo les decía algo interesante. Les decía que Pablo no argumenta contra las personas que lo acusan. Pablo no argumenta eso. Pablo lo que hace es presentar su conversión. Cuando están allí, Agripa, con su esposa Berenice, que algunos decían que era muy cercana al cristianismo, y Festo y todos los demás que estaban oyendo allí, Pablo comienza a contarle lo que pasó específicamente en el camino a Damasco. Y allí comienza a decirles que iba allí a perseguir a algunos hombres que estaban en este camino, que de pronto una luz muy fuerte lo tira al piso y de esa luz sale una voz que dice:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darse coces contra el aguijón. Pero más adelante, en el capítulo 26 de esta narración que Pablo está haciendo, versículos 16 al 18, leemos lo siguiente. Pero levántate, le está hablando Jesús a Pablo, le está diciendo Jesús a Pablo, en ese relato que le está narrando, le dice que sale de aquella luz intensa una voz y le dice, yo soy Jesús al que tú persigues, y más adelante le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Y escuchen por favor lo que sigue, que es demasiado importante para un verdadero cristiano. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ojo, la pregunta que estoy haciendo para comenzar esta segunda parte es la siguiente. ¿Qué hace que nosotros seamos cristianos verdaderos? Y aquí 6 cosas que Pablo escucha de la boca de Jesús con relación precisamente a lo que significa ser un verdadero cristiano. En primer lugar, le dice testificar de Cristo vivo. Ya Cristo está vivo, Jesús está vivo, y dice, para que testifiques de mí. ¿Testificar qué? ¿Qué es lo que va a testificar Pablo? Pablo va a testificar de que lo vio vivo, de que lo oyó, escuchó vivo, de que ese Jesús que murió en la cruz no se quedó en el sepulcro, sino que se levantó. Y que la sangre preciosa de ese Jesús es la sangre que limpia todos y cada uno de los pecados. Testificar que realmente Jesús es Dios. Y por esta verdad, Pablo dio su vida. Y por esta verdad dieron la vida todos y cada uno de los discípulos de Jesús. En segundo lugar, la libertad de la esclavitud de sus creencias religiosas. Le dice concretamente a Pablo estas palabras. Escuche por favor, liberándote de tu pueblo. El pueblo judío, el pueblo de Israel, estaba tan apegado a las tradiciones de los ancianos que se habían vuelto ley para ellos. Y esas tradiciones y doctrinas de los ancianos estaban haciendo de que muchos caminaran erróneamente, en vez de caminar hacia el Dios de los cielos, hacia el único Dios verdadero, hacia Elohim, hacia Yahvé, hacia Jehová de los ejércitos. Entonces estaban, digamos así, caminando erróneamente. Entonces Jesús le dice, ahora te voy a liberar de tu pueblo, de la esclavitud de tus creencias religiosas. En tercer lugar le dice, de la libertad del mundo y de sus pecados. Le dice, y de los gentiles. ¿Qué representaban los gentiles para los judíos? Representaban la mundanalidad del pecado. Representaban el pecado, representaban la muerte, representaban el pueblo de Satanás. Luego entonces le está diciendo, voy a liberarte también de ese mundo, aunque voy a mandarte a ese mundo para que ese mundo se deje de pecar y realmente se transforme y me reciban como Señor y Salvador. En cuarto lugar, voy a hablarte de la conversión a Cristo para llegar al Padre. Entonces por eso le dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, ¿a quién? A Dios. En otras palabras, Pablo les iba a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces era importante que Pablo entendiera que un verdadero cristiano tiene que entender esta Trinidad y vivir con esta Trinidad. En quinto lugar, el perdón de los pecados, así lo dice muy claro, perdón de pecados. Y por último, herencia entre los santificados, es decir, la santidad. Un verdadero cristiano tiene que caminar en estas cosas. Las 5 últimas hacen de que yo haga la primera, es decir, me libero de la esclavitud de mis creencias religiosas para creer verdaderamente en Cristo. Me libero de la mundanalidad del pecado, es decir, Dios me libera de estas dos cosas. Me convierto a Cristo para llegar al Padre
es perdonados mis pecados y por último camino en santificación. Estas 5 cosas hacen que yo testifique de Cristo, hacen de que yo realmente busque a Cristo, hacen de que yo viva una verdadera vida cristiana. La primera es consecuencia entonces del haber creído en Cristo, de caminar con Cristo, de haber conocido profundamente a Cristo. Y esto es fundamental en la vida de todos y cada uno de nosotros como cristianos. Por eso tenemos que preguntarnos, cuando creímos en Cristo, aceptamos estas 6 premisas, y las adoptamos en nuestra forma de vida. Si la respuesta es sí, yo sí realmente acepté a Cristo, acepté todas estas premisas, que tenía que ser testigo, que iba a dejar mis creencias religiosas, que iba a dejar mis creencias mundanales, que iba a empezar a recibir el perdón de los pecados, que iba a empezar a caminar hacia el Padre, y a lo último, que yo definitivamente iba a vivir una vida de santidad. Entonces yo soy un verdadero cristiano porque he determinado tener una vida. Que de vez en cuando peco, porque a veces tenemos debilidad, es otra cosa, pero que peque constantemente o me deleite en mantenerme en el pecado, o prefiero estar mucho tiempo en el pecado y otro tiempo con el Señor, otro tiempo con el pecado, otro tiempo con el Señor, es decir, que me convierta en frío caliente, a lo último en tibio, pues obviamente hace de que yo pierda mi verdadera cristiandad, mi verdadera vida en Cristo. Agripa dijo: por poco me persuades de ser cristiano. Y muchos dicen lo mismo. Muchos dicen: por poco me persuado de ser cristiano. Casi llego a ser cristiano. Casi verdaderamente este camino me enamora, pero a lo último no me enamoró, sino que me enamoraron más o mi carácter, mi personalidad, mi pecado, mi forma de vivir, mi deleite corporal, que Cristo. Tienes que preguntarte eso. Tienes que tratar de que esto en tu cabeza gire una y otra vez y te permita entender lo que está pasando en tu vida. Amados, esto es una decisión. Si yo decido caminar con Cristo, decido aceptar las reglas de Cristo. Pero si yo decido caminar mi camino, entonces acepto las reglas que yo mismo me ponga, que a lo último son las reglas de otro padre que se llama Satanás. ¿Cuáles son esas reglas que tú quieres seguir? ¿Las de Cristo o las de Satanás? ¿Qué conclusión tiene entonces este pasaje? Debemos concluir como hizo Pablo al final para este selecto grupo de ateos. Este selecto grupo de ateos, Pablo les dijo lo siguiente: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, le dijo Agripa, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, un verdadero cristiano. Un hombre que verdaderamente sufrió por Cristo y se entregó totalmente a Cristo y murió a su cuerpo, murió a su carne, pero resucitó en Cristo. Por eso llegó a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Hasta dónde entonces tú estás dispuesto a hacer esto? Qué bueno que Dios nos hable y nos rete a tratar de vivir una vida cristiana verdadera, donde Cristo sea el centro y todas nuestras acciones sean guiadas por el poder del Espíritu Santo de Dios para agradar al Padre Celestial. Yo quiero que usted en ese sentido esté pensando hoy y esté tomando la decisión. ¿A quién quiero agradar? ¿A Cristo, al Padre, al Espíritu Santo o a mí mismo y a Satanás? Así que es una decisión que, como hoy nos reta la palabra, debemos tomar todos los días de nuestra vida. Por eso Jesús dijo: toma tu cruz cada día, porque cada día vamos a tener un reto diferente. Pero que no sea como Agripa al final, que nuestros días al terminar digamos: por poco llego a ser cristiano. Me faltó un pelo, pero no soy cristiano. Amados, oremos y pongamos esto en las manos del Señor y pidámosle al Señor que nos guíe de una manera especial. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu, hoy te quiero dar gracias por tu palabra. Hoy te quiero alabar, bendecir y glorificar por todas las bendiciones que tú nos das cada día. Señor, que esta palabra entre a nuestro corazón y haga, Señor, algo especial en nuestra vida para que nosotros, transformados por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de la palabra y por el poder de la presencia de Jesús en nuestra vida, Señor, vivamos conforme a tu voluntad, conforme, Señor, al deseo que tú tienes para todos y cada uno de nosotros. Que seamos santos como el Padre es santo,
Por eso te alabamos, por eso te bendecimos y por eso te glorificamos. Ayúdanos a ser transformados, te lo pedimos y rogamos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga grandemente. Ahí va el beso de la pastora. Les amo grandemente. Chao. Bueno, mis amados, espero que este servicio haya sido de bendición para su vida. No se olviden compartirlo con sus familiares o con las personas que usted conozca. También no se olvide suscribirse y darnos like. El Señor me los bendiga y espero que tengan una semana bendecida por el Señor.